gente me apasiona. Yo creo que antes de la salud lo que me interesa es la gente. Una de las motivaciones de trabajar con gente que se quiere morir es porque me encanta vivir. La Antártida era quizás el último lugar a descubrir, es la frontera. La Antártida es como la frontera entre la Tierra y el espacio. Yo creo que los peores momentos los vivimos cuando el padre de uno de los chicos en el barco entró al hospital con un infarto, cuando hablé con mi hija para su cumpleaños y para mi cumpleaños, y cuando sentí que el peso de mi ausencia le pesaba. Estamos con Mariano López, hombre de la salud, padre, un apasionado de la vida y de lo desconocido, con muchas cosas que contar. Un inmigrante más que llegó a Canadá, ¿exactamente cuándo? En 1988. ¿Cuál es exactamente tu lugar de origen? Yo nací en Vicente López en el 67, 4 de septiembre del 67. Voy a cumplir 40 este año. Después viví en Byron Norte una gran parte de mi vida, y los últimos años vivíamos en Wilden, Avellaneda. ¿Cómo describiría tu ciudad natal? Buenos Aires es un lugar de gente alucinante, pero que en la época donde yo vivía, en los años 80, era un lugar muy inestable, donde era muy difícil proyectarse en el futuro. Entonces era la oportunidad de cambiar. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales dejaron la Argentina? Yo creo que hubo dos motivos. Uno, de la parte de mi madre y el esposo de mi madre, Alberto, que decidieron irse, decidieron empezar a buscar una posibilidad diferente. Alberto es ingeniero y había trabajado en unas empresas canadienses en la época del 85, 86, y bueno, la posibilidad de venir a trabajar en Canadá era una posibilidad de trabajo. En esa época el trabajo era, yo creo, el motor de un poco de la búsqueda que uno buscaba, y decidimos probar algo diferente, y yo tenía 20 años en esa época, entonces yo era parte del núcleo familiar para hacer el pedido de inmigración. Entonces un día mi vieja se sentó y me dijo: ¿qué haces? ¿Venís o te quedás? Y bueno, teníamos la posibilidad de ir a dos países, porque hicimos el pedido de inmigración a Australia y a Canadá. Y bueno, desgraciadamente elegimos Canadá entre los pingüinos, no, entre los osos polares y los tiburones, nos quedamos con los osos polares. Así que decidimos de Canadá. 2 años tardó más o menos todo el proceso de inmigración. ¿Cómo fueron recibidos en aquel tiempo? En aquel tiempo yo creo que hay dos cosas: la recepción y tu voluntad de integrarte en la nueva sociedad. Yo estaba con unas pilas, yo dejé un trabajo, una novia, y dejé todo un grupo de amigos muy importantes, pero tenía muchas ganas de descubrir y de viajar. Uno de los objetivos que tenía acá de llegar a Montreal era conocer Europa y viajar, cosa que se complica mucho de Argentina si no tenés mucho dinero. Entonces mi actitud era yo estaba dispuesto a trabajar de cualquier cosa, porque apenas estábamos llegando, yo quería trabajar, y la verdad que nos recibieron. Yo tuve mucha suerte, creo que a 2 semanas que estaba llegando, estaba trabajando, y empezamos los cursos de francés en el COFI, en la época que había el Centro de Orientación y Formación de Inmigrantes. Ahí aprendí francés, porque yo no sabía ni una palabra en francés cuando llegué aquí, así que no, la recepción fue muy. Tuve la suerte de tener, y me puse de novio 6 meses después de haber llegado, que permite una buena integración. Se los recomiendo a todos eso, si quieren aprender la lengua, de tener una novia, un novio rápido. ¿Qué fue lo más difícil de tu experiencia como inmigrante? Yo creo que el primer año. El primer año, cuando las fechas claves, el hecho de mi cumpleaños, Navidad, los amigos, pues yo no dejaba mucha familia. Yo soy hijo único de la parte de mi madre, entonces había fechas que eran muy difíciles de pasar. Y el tipo de amistad que uno desarrolla aquí
no es la misma que la que uno idealiza también en la adolescencia. Porque también si uno compara las amistades que uno tiene en la adolescencia no son las mismas amistades que uno tiene cuando tiene 20 o 30 años. Entonces, en la adolescencia los amigos tienen una parte muy importante de tu vida. Entonces, cuando yo llegué acá, había como una desilusión de las relaciones humanas y el tipo de compromiso que tenés con los amigos. Pero bueno, con los años ya las cosas van cambiando y vas a entender. ¿Fuiste encontrando amigos? Sí, tengo la suerte de tener un grupo de amigos muy interesante. Bueno, ¿cómo te definirías a vos mismo? Yo creo que soy un tipo simpático, no. Yo creo que soy un tipo curioso, con ganas de conocer a la gente. Tengo un interés, la gente me apasiona. Yo creo que antes de la salud lo que me interesa es la gente. Yo creo que soy una persona que le encanta compartir cenas, le encanta la vida. Trabajé durante 6 años en prevención de suicidio y yo creo que una de las motivaciones de trabajar con gente que se quiere morir es porque me encanta vivir. Y me encanta tener relaciones profundas con la gente. Y ahora, bueno, soy padre, así que es como que me defino como un padre que trata de darle lo mejor y transmitir lo mejor de esta vida a su hija. ¿Qué ve Mariano López cuando se mira al espejo? Buena pregunta. Algunos granitos de vez en cuando, canas que aparecen de a poco. Y bueno, voy a cumplir 40 años este año, entonces veo muchas cosas, veo flashes de quién fui, cosas que estoy tratando de hacer mejor, cosas que desgraciadamente son parte de mí que no las voy a poder cambiar. Uno se acostumbra, se acepta. Veo un tipo que está de un lado orgulloso de haber seguido sus sueños, de haber seguido las ganas que tenía de hacer cosas. Y de otro lado veo un tipo que tiene 1000 proyectos y que le gustaría hacer muchas otras cosas más. Cuando llegaste a Canadá, ¿comenzaste a trabajar en lo que habías estudiado en tu país? No, para nada, no empecé a trabajar que es lo que había estudiado. En realidad lo que estudié en Buenos Aires, la comunicación, trabajé en publicidad 3 años y mi objetivo, mi sueño cuando llegué a Montreal era inscribirme en un curso de publicidad, terminar como publicitario, tener una oficina en el 17º piso con una mesa de vidrio y estar ¿cómo se dice? En veston cravate. Traje y corbata. Claro, y llegar en una mesa de vidrio, estar vestido de traje y corbata y bueno, y ser una persona muy dinámica a nivel de la comunicación. Pero, bueno, evidentemente, como todos los inmigrantes, como muchos de los inmigrantes que llegan aquí, lo primero que hice fue aprender francés y trabajar en un bar. Entonces, lo primero que empecé fue trabajando como lavacopas en un bar en el centro y donde se hablaba particularmente inglés. Así que aprendí, en mi año que trabajé en los bares, aprendí a hablar inglés. Y al mismo tiempo estudiaba francés y me inscribí en un curso de publicidad en la Universidad de Montreal. En realidad no sabía hablar ni sabía escribir, así que mi novia llenó todos los papeles y me inscribí, me aceptaron porque tenía un mayor en comunicación en Buenos Aires, entonces como pasé todos los papeles, me aceptaron para tener un certificado de publicidad. Y así empecé a estudiar publicidad, entonces más avanzaba en los estudios, más me daba cuenta que me interesaba muy poco, que lo que me interesaba en realidad era el trabajo en equipo, el trabajo de grupo. Entonces, cuando terminé un certificado en publicidad, me inscribí en un certificado de animación de grupos. Y ahí empecé a trabajar realmente en toda la dinámica de grupos y organizaciones. ¿Y cómo llegaste al proyecto Sedna?
¿Cómo llegué al proyecto Setna? En realidad yo conozco a Jean Lemire hace casi 14, 15 años y dentro de una buena cena con buen alcohol estábamos viendo la posibilidad de ir a la Antártida y yo lo empecé a ayudar a ver qué tipo de gente necesitaría qué tipo de tripulación. ¿Quién sería tan loco como para irse un año en un velero a ir a encerrarse en el hielo y no poder tener posibilidad de salir? Hay que tener una personalidad particular y una motivación muy importante. Entonces yo trabajé para aportar un poco mi experiencia para la selección de personas y más avanzamos en el proyecto. Un día ya me dice, pero necesitaría alguien como vos que venga a trabajar con el médico en el barco. Así que yo tranquilamente me fui involucrando más y más en el programa hasta decidir de irme. Y el día que dije que sí fue la semana después que mi madre falleció y fue un poco la motivación para decir, bueno, necesito salir un poco de acá, necesito ver un poco qué pasa. Y el gusto de la aventura, como siempre la tuve. Cuando trabajé con los indios, trabajaba en lugares perdidos, en el medio de la nada. Nunca fui capaz de quedarme en un escritorio y escuchar a una persona que me hable de sus problemas. Yo necesito tener un impacto más concreto en el terreno y con gente interesante. Entonces por eso la Antártida era quizás el último lugar a descubrir, es la frontera. La Antártida es como la frontera entre la Tierra y el espacio. Es donde se termina el mundo y donde empieza otra vida completamente diferente, que es mucho más salvaje, que es mucho más pura, que es el único lugar en la Tierra donde todavía creo que hay cosas vírgenes y el impacto del hombre todavía no está muy implantado. ¿Tu trabajo puntual en la misión era entonces ayudar al médico? Yo era parte del equipo de salud. Yo me ocupaba de la salud mental y François Prévost era el médico que estaba responsable de salud física. Fui parte del equipo que seleccionó la tripulación y durante todo el año fui el asistente de cámara de Martin Leclerc, que es el hijo de Félix Leclerc, y que me aprendió, me enseñó cómo ayudarlo, porque en realidad no, mi objetivo era realmente tener un soporte, ser un soporte moral y psicológico para la gente si lo necesitaba. En realidad mi objetivo era facilitar la vida en el barco, era ver dónde las zonas de conflictos, tratar de resolverlas antes que pasen. Y es algo que es fascinante porque es algo que te permite de entender un poco la vida, los seres humanos, los conflictos, los intereses. Y era para mí un laboratorio de experimentación y no de observación, porque yo era parte de... lo interesante en todo esto era que yo era parte del grupo, de la muestra, ¿no? Para mí una experiencia humana, profesional, muy interesante. ¿Tuviste alguna situación así de conflicto fuerte que tuviste que intervenir? No para resolver, sino para ayudar al proceso, digamos. Yo creo que hubo dos tipos dos problemas mayores en la misión. Uno que fue interno y el otro que es más externo. Una de las cosas que nos habíamos preparado más es qué es lo que pasa con la gente que uno deja. Porque qué es lo que pasa en el barco, tenemos un cierto control. Yo creo que los peores momentos los vivimos cuando el padre de uno de los chicos en el barco entró al hospital con un infarto, cuando hablé con mi hija para su cumpleaños y para mi cumpleaños, y cuando sentí que el peso de mi ausencia le pesaba. Cuando nos robaron la casa, cuando yo no estaba, el sentimiento de impotencia, de no poder hacer nada, era muy grande. O sea, todo lo que venía del exterior era algo muy pesado. Y yo creo que el otro momento muy difícil fue cuando tuvimos que evacuar. Nosotros habíamos elegido una caleta para quedar todo el invierno, esperando que se congele. Desgraciadamente el impacto del calentamiento de la Tierra ha hecho que la temperatura en la península antártica ha aumentado muchísimo y desgraciadamente el lugar donde habíamos elegido no se congeló. Entonces estábamos un poco éramos víctimas de las tormentas que cuando nos agarraban nos amarreaban de todos lados, así que el 7 de mayo del 2006 tuvimos que evacuar
todo lo que habíamos preparado durante 3 meses y buscar otro lugar para eso. Ese momento hubo mucha tensión, no pensamos que íbamos a morir, pero hubo un peligro real de que teníamos que terminar todo y no teníamos capitán para volver, porque como pensábamos quedarnos encerrados en el hielo, habíamos mandado al capitán de vuelta. O sea, tuvimos que manejar el barco sin capitán y salir esa noche sin capitán. Así que te diría que ese momento y las 2 o 3 semanas que vinieron después de la evacuación fueron los momentos más difíciles. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia de la travesía del Setna? De nuevo, varias cosas. Me impactó la naturaleza, me impactó la frescura, la relación con los animales, el hecho que los animales no tienen miedo, que son curiosos, que no han sufrido todavía el impacto del hombre, que pasábamos al lado de las focas de los pingüinos sin tener ningún problema. Se corrían un poco, pero las ballenas muy curiosas venían a vernos. Es como que la naturaleza está bruta. Tuvimos el privilegio de quedarnos tanto tiempo. Yo sé que fue muy largo, que es muy difícil, sin sexo, sin mucho alcohol, sin amigos, es muy difícil. Pero bueno, había otras cosas que compensaban y entre las cosas que compensaban era la belleza del lugar y el hecho de que cada día era diferente, cada día había algo diferente. La otra parte que también me sorprendió y que me impactó mucho es ver cómo la gente tiene niveles de tolerancia y límites que uno ni siquiera puede saber ni conocer. Yo creo que cuando uno tiene un hijo conoce sus propios límites. Bueno, cuando uno se va a la Antártida, yo creo que la gente que ha decidido ir ha descubierto que tenía los límites y que era mucho más tolerantes. El hecho que no podíamos irnos a ningún lado, que estábamos prisioneros ahí, hacía un efecto muy importante en toda la dinámica del grupo. Por ejemplo, cada uno yo creo que se fue con una bolsa de concesiones y que decía, bueno, esto es lo que tengo para un año y que si quiero que el medio donde yo viva sea sano, tengo que ir sacando esas concesiones, conceder hasta llegar hasta el final. Evidentemente hasta el final era más difícil, teniendo en cuenta que, bueno, que era un grupo de 13 personas, como te había dicho antes. O sea, tuvimos momentos durante el invierno donde podíamos tomarnos una ducha por semana y lavar la ropa una vez por mes, porque teníamos muy poca agua. Nosotros producíamos por ósmosis invertida. El agua que teníamos, el agua salada, la podíamos transformar en agua potable. Pero bueno, teníamos una cierta capacidad. Entonces, el impacto, si yo utilizo una ducha de 15 minutos, le estoy cortando el agua a los demás. Te hace es muy interesante para poner, para equilibrar y para tener un nivel de conciencia del impacto que tenemos en la naturaleza. ¿Cómo hacen para pasar durante todo ese tiempo que estuvieron dentro del barco? ¿Cómo se divertían? Bueno, ¿Qué hacían para pasarla bien, digamos? El año fue largo. Tuvimos todo tipo de periodos. Al principio podíamos salir en canoas, podíamos ir en kayaks. Aprovechamos mucho la oportunidad de salir, de ver a las ballenas en kayak. Fue uno de los momentos más lindos, poder navegar con las ballenas y jugar con las ballenas fue algo muy interesante. Teníamos bicicletas arriba para que podíamos pedalear. El barco estaba muy bien organizado, pero bueno, para mí es un elemento fundamental y una de las condiciones de por qué yo iba a aceptar ir a la Antártida, porque en realidad el problema fue que el jefe de misión eligió de hacer la misión en el 2006. ¿Qué pasaba en el 2006? Era el Mundial. O sea, por favor, que no me hablen más del calentamiento de la Tierra. Hay algo muy importante en esta vida que es el Mundial. Cada 4 años hay que vivirlo. Entonces, una de las condiciones que yo puse fue de llevarme una antena, o de permitirme llevar una antena. Entonces, hice todos los papeles por Estados Unidos y me llevé una antena Patriot de 3,5 metros de diámetro, que había que instalar, que había que hacer una base, que había que conectarla, que había hasta que encontrar el ángulo de la antena. Entonces todo eso fue
algo que nos entretuvo mucho tiempo. Y durante todo el Mundial íbamos y veníamos de la bahía donde estábamos para ver los partidos. Pero lo que fue muy particular es que todo lo que habíamos preparado antes de la evacuación tuvo que quedar ahí, incluyendo la antena y la televisión. Así que cada vez que había un partido, particularmente un partido de Argentina, yo tenía que negociar la gente, el equipo, las cámaras, para poder ir a ver el partido. Y el riesgo que no podamos volver, porque estamos a 2 kilómetros y si el hielo toma, de ahí quedamos. Así que cada vez que yo me iba, bueno, fútbol pasión, esa frase la conocemos, pero yo creo que llegamos al extremo de la pasión. Y bueno, pudimos ver muchísimos partidos, desgraciadamente no pudimos ver el triunfo de Argentina, pero bueno. ¿Tenían un italiano dentro del Teníamos grupo? un italiano que él pudo. Sí, ganó, que lo tuvimos que acompañar. En el festejo. En el festejo, sí, fue muy lindo. Jugamos al fútbol. Hicimos un partido de fútbol, hicimos partidos de hockey. El único problema es que toda la misión estaba pensada para que el barco esté encerrado o atrapado en el hielo. Y desgraciadamente tuvimos muchísima lluvia. Así que el 3 de agosto, gracias a Dios, el barco se quedó congelado en el hielo y ahí pudimos hacer actividades y, entre otras cosas, hacer un buen partido de hockey. Evidentemente sin patines porque se complicaba a nivel, ¿cómo se dice? La máquina el Zamboni no llegó hasta ahí, pero bueno, sin Zamboni pudimos hacer un buen partido de hockey. Bueno, esto es más general y tiene que ver con... ¿Vos crees que se está haciendo lo necesario para luchar contra los efectos que vos pudiste comprobar en la Antártida? Yo creo que a nivel individual la gente está en Quebec. Si hablamos en Quebec en este momento hay un movimiento muy importante de sensibilización y concientización del impacto del calentamiento global. Yo no soy un experto de la cosa, pero me he dado cuenta y vi cosas que son muy tristes. Por ejemplo, el hielo necesario para que los animales, entre otras cosas las focas, puedan parir, porque las focas paren sobre el hielo. O sea, si no hay hielo, no hay reproducción, no hay vida. Y, por ejemplo, el krill, que es la base de la alimentación de la mayoría de los mamíferos en esa parte, necesitan el agua fría para reproducirse. O sea, si el agua está más caliente, esos bichitos no se reproducen. Si esos bichitos no se reproducen, chau vida, porque tiene una capacidad nutritiva muy importante para todos los otros, toda la cadena alimentaria. Entonces todo está conectado. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Un tipo simpático que tiene el corazón grande y que ha tratado de hacer que esta vida sea un poquito mejor de lo que es. ¿Qué asuntos te siguen pareciendo un gran misterio? La imbecilidad humana, la envidia, la política. ¿Cómo puede ser que hay cosas sean tan simples como las situaciones en África, las situaciones entre los judíos y los árabes en Gaza? ¿Cómo puede ser que el ser humano llegue a esos límites? ¿Y cómo puede ser que otros los observen esas ¿cómo se dice? ¿Cómo puede ser que el ser humano observe injusticias y no reaccione? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que pasa? Muchas gracias. Placer.